Todavía puedo escuchar el timbre de mi puerta ese martes por la tarde. Un sonido que cambiaría mi vida para siempre. Abrí, y ahí estaba ella, mi nuera Patricia, con una maleta grande, los ojos enrojecidos, y esas palabras que se me clavaron en el pecho como agujas. Suegra, necesito quedarme aquí unos días. Solo unos días, se lo prometo. Yo, como la tonta que fui, le abrí no solo la puerta de mi casa, sino mi corazón completo. 6 meses después, cuando descubrí la verdad, comprendí que nada de lo que pasó fue casualidad. Todo, absolutamente todo, había sido calculado con una frialdad que todavía me hiela la sangre. Me llamo. Bueno, eso lo diré al final. Tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo casi pierdo todo lo que construí en mi vida, por creer que el amor de familia era incondicional, por creer que una nuera podía quererme como a su propia madre, por creer que mi hijo jamás me traicionaría de la forma en que lo hizo. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Esa tarde de martes, recuerdo que estaba preparando un caldo de pollo. Podía escuchar el borboteo suave del agua hirviendo, el olor del cilantro llenando mi cocina pequeña pero ordenada. Mi vida era simple entonces, tranquila. Yo vivía sola desde que mi esposo Ernesto murió hace 5 años, cáncer. Se lo llevó en 6 meses, dejándome esta casa, algunos ahorros y un corazón que aprendió a latir solo, aunque doliera. Mi hijo Roberto, mi único hijo, se había casado con Patricia hacía 3 años. Yo nunca terminé de conectar con ella, si soy honesta. Algo en su manera de mirarme siempre me ponía nerviosa. Era una mirada evaluadora, calculadora, como si estuviera haciendo cuentas mentales cada vez que me veía. Pero me callé, como nos callamos las madres cuando queremos que nuestros hijos sean felices. Me tragué mis dudas, mis incomodidades y hasta mi instinto que me gritaba que algo no andaba bien. Cuando abrí la puerta esa tarde y la vi ahí parada con su maleta, lo primero que noté fue su aspecto. Patricia siempre fue vanidosa, de esas mujeres que no salen ni a la tienda sin maquillaje perfecto y el cabello bien peinado. Pero ese día tenía el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, los ojos hinchados, y su voz temblaba al hablarme. «Suegra», me dijo, y su voz se quebró en esa palabra. «¿Puedo pasar?» «Claro, claro, hijita», le respondí, haciéndome a un lado. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Roberto?» Ella entró arrastrando la maleta. El sonido de las rueditas sobre el piso de mi sala todavía lo escucho en mi cabeza cuando pienso en ese día. Se dejó caer en mi sofá y empezó a llorar. No eran llantos fingidos, eso pensé entonces. Eran sollozos profundos, de esos que te sacuden todo el cuerpo. «Tuvimos una pelea muy fea», me dijo entre lágrimas. «Una pelea terrible, suegra. Roberto me dijo cosas horribles. Me gritó, me humilló. Necesito un tiempo alejada de él, solo unos días para pensar, para calmarme. ¿Puedo quedarme aquí? Solo será una semana, máximo 2, solo hasta que las cosas se calmen». Yo me senté a su lado y le tomé la mano. Estaba fría, temblaba. «Mija, claro que puedes quedarte», le dije con toda la ternura que tenía. «Esta es tu casa también. ¿Pero qué pasó? ¿Tan grave fue la pelea?» Ella negó con la cabeza, como si no quisiera hablar del tema. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Después le cuento, suegra. Ahora solo necesito descansar. Estoy muy cansada».
¿Puedo usar el cuarto de invitados? Por supuesto, hijita. Déjame prepararte la cama. Y así empezó todo. Esa primera noche, Patricia cenó poco. Le serví el caldo de pollo que había estado preparando cuando llegó, pero apenas probó 2 cucharadas. Me dijo que no tenía hambre, que el estómago se le había cerrado de los nervios. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle si parecía una criatura destruida? Recuerdo que esa noche, cuando ya estaba acostada en mi cama, escuché su llanto a través de la pared. Sollozos ahogados, como si estuviera llorando contra la almohada para no hacer ruido. Mi corazón de madre se estrujó. Pensé en Roberto, en lo que pudo haberle dicho para dejarla así. Mi hijo siempre fue de carácter fuerte, impulsivo como su padre. ¿La habría lastimado con sus palabras? ¿Le habría gritado algo imperdonable? Al día siguiente en la mañana, cuando bajé a preparar café, Patricia ya estaba despierta. La encontré sentada en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. Tenía puesta una bata mía que le había prestado, y su cabello suelto caía sobre sus hombros. Se veía pequeña, vulnerable. «Buenos días, mija», le dije con suavidad. «¿Dormiste algo?» Ella se volteó hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. «Poco», respondió con voz ronca. «No dejo de pensar en todo lo que pasó». Le serví una taza de café y me senté frente a ella. El silencio se instaló entre nosotras, roto solo por el sonido de las cucharitas contra las tazas de porcelana. «Patricia», le dije finalmente, «si quieres hablar, aquí estoy. No voy a juzgarte, solo quiero entender qué pasó entre tú y Roberto para que llegaran a esto». Ella tomó un sorbo largo de café antes de responder, y entonces me contó su versión. Una versión que yo, en mi ingenuidad, creí palabra por palabra. «Llevamos meses mal, suegra», empezó a decir con voz temblorosa. «Roberto ha estado distante, frío. Llega tarde del trabajo, se encierra en su teléfono. Apenas me habla. El domingo pasado le pregunté qué le pasaba, por qué estaba tan distante, y explotó. Me gritó que estaba harto de mí, que era una pesada, que necesitaba espacio. Me dijo...» Su voz se quebró. Me dijo que se arrepentía de haberse casado conmigo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Mi Roberto había dicho eso? Mi hijo, el niño al que crié con tanto amor, ¿le había dicho semejante barbaridad a su esposa? No puedo creerlo, susurré. Roberto no es así. Él... Yo tampoco lo conocía así, suegra, me interrumpió Patricia, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Por eso necesito tiempo. Tiempo para pensar si quiero seguir en un matrimonio donde mi esposo me dice esas cosas. Tiempo para decidir qué hacer con mi vida. La abracé. Por Dios que la abracé. La estreché contra mi pecho como si fuera mi propia hija, sintiendo su cuerpo sacudirse con los sollozos. «Quédate el tiempo que necesites, mija», le dije, acariciando su cabello. «Aquí nadie te va a lastimar. Aquí estás segura». ¿Y lo que vino después? Nunca lo imaginé. Los primeros días fueron extraños. Patricia se quedaba en su cuarto la mayor parte del tiempo. Bajaba solo para comer algo ligero y volvía a encerrarse. Yo respetaba su espacio, pensando que necesitaba procesar todo lo sucedido. Roberto me llamó el segundo día. Todavía puedo escuchar su voz al teléfono, tensa, preocupada. «Mamá, ¿Patricia está ahí contigo?» «Sí, hijo», le respondí, tratando de mantener un tono neutral. «¿Te contó lo que pasó?» «Me contó que tuvieron una pelea muy seria». «Roberto, ¿es cierto que le dijiste esas cosas horribles?» Hubo una pausa larga del otro lado. Podía escuchar su respiración pesada. «Mamá, las cosas no son como ella te las contó», dijo finalmente. «Necesito hablar con ella. Por favor, dile que se ponga al teléfono». «Ella no quiere hablar contigo ahora, Roberto. Está muy dolida. Dale tiempo». «Mamá, por favor». Su voz sonaba casi desesperada. «Necesito explicarle. Necesito...» «Roberto», lo interrumpí con firmeza. «Yo crié a un hombre que respeta a su esposa. Si le dijiste esas cosas, necesitas darle espacio para que sane. Déjala respirar unos días. Después podrán hablar con calma». Él suspiró profundamente. «Está bien, mamá, pero por favor, cuídala.
Y dile que la amo, que todo fue un malentendido horrible. Cuando le conté a Patricia de la llamada, ella solo negó con la cabeza. No quiero hablar con él todavía, suegra. No estoy lista. Necesito más tiempo. Pasó la primera semana, luego la segunda. Patricia seguía en mi casa y yo empezaba a notar pequeños cambios. Ya no lloraba tanto. De hecho, parecía más relajada. Empezó a bajar más seguido, a platicar conmigo mientras yo cocinaba, a ofrecerse para ayudarme con las tareas de la casa. «No, no, suegra», me decía con una sonrisa cuando yo insistía en que descansara. «Déjeme ayudarla. Me hace bien mantenerme ocupada». Roberto seguía llamando cada 2 días. Siempre preguntaba por ella. Siempre pedía hablarle. Y siempre Patricia negaba con la cabeza cuando yo le decía, «Todavía no», susurraba, «todavía no puedo». Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Al final de la tercera semana, Patricia bajó una mañana con una noticia que me dejó sin aliento. «Suegra», me dijo mientras desayunábamos, «necesito contarle algo. Algo que explica por qué Roberto y yo hemos estado mal estos meses». Me tensé inmediatamente. Su tono era grave, su mirada seria. «Dime, mija, ¿qué pasa?» Ella tomó aire profundamente, como preparándose para soltar algo muy pesado. «Estoy embarazada, suegra. Tengo 2 meses». El mundo se detuvo por un segundo. ¿Embarazada? ¿Iba a ser abuela? ¿Qué? Susurré, sin poder creerlo. ¿Embarazada? Pero eso es maravilloso, mija. ¿Roberto lo sabe? Ella asintió lentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Sí, lo sabe. Y por eso peleamos. Cuando le di la noticia, él no lo tomó bien, suegra. Me dijo que no estaba listo para ser padre, que no era buen momento, que su voz se quebró, que quizás debería considerar no tenerlo. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Roberto había dicho eso? ¿Mi hijo, mi sangre, le había sugerido a su esposa que no tuviera a su bebé? No puedo creerlo, dije, y mi voz salió como un susurro ahogado. No puedo creer que Roberto haya dicho eso. Por eso me fui, suegra, continuó Patricia, secándose las lágrimas. No puedo estar con un hombre que no quiere a nuestro hijo, que no está feliz de ser padre. Yo sí quiero tener este bebé. Es mi hijo, es su nieto, y lo voy a tener con o sin el apoyo de Roberto. La abracé nuevamente. En ese momento, toda mi lealtad como madre se volcó hacia ella. Era la madre de mi futuro nieto. Estaba cargando en su vientre la continuación de mi familia, de mi sangre, de mi legado. Y Roberto estaba siendo un monstruo. «Mija», le dije con voz firme, «no estás sola. Yo te voy a apoyar en todo. Tú y mi nieto van a tener todo lo que necesiten. Te lo prometo». Ella lloró en mis brazos durante largo rato, y yo acaricié su espalda, susurrándole palabras de consuelo, jurándole que todo iba a estar bien. Esa noche llamé a Roberto y no fui amable. «¿Es cierto lo que Patricia me contó?». Le solté apenas contestó. «¿Le dijiste que no querías al bebé?». «Mamá, yo nunca…», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No me mientas, Roberto. Tu esposa está aquí, destrozada, embarazada de 2 meses, y tú le dices que no quieres ser padre. ¿Así te crié? ¿Así te enseñé a tratar a tu familia?». «Mamá, por favor escúchame». Su voz sonaba angustiada. «No es así como pasó. Yo sí quiero al bebé. Yo…». «No quiero escucharte», lo corté, sintiendo la furia hervir en mi pecho. «No quiero escuchar tus excusas. Patricia se queda aquí conmigo todo el tiempo que necesite, y tú vas a pensar muy bien en el tipo de padre que quieres ser». Colgué sin esperar respuesta. Mi corazón latía fuerte, acelerado. Estaba furiosa con mi hijo, decepcionada, dolida. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Los días siguientes, Patricia y yo nos volvimos más cercanas. Me contaba de sus antojos, de cómo se sentía con el embarazo, de sus sueños para el bebé. Íbamos juntas a las citas con el doctor, compramos vitaminas prenatales, empezamos a mirar cosas para bebés en internet. «Suegra»,
Me decía con esa sonrisa dulce que ahora sé era falsa. No sé qué haría sin usted. Es como la madre que nunca tuve. Y yo, tonta de mí, me derretía con sus palabras. Me sentía útil, necesaria, importante. Llevaba 5 años viviendo sola, sintiéndome invisible para el mundo. Y de repente tenía a alguien que me necesitaba, que me valoraba, que me hacía sentir que mi vida tenía propósito nuevamente. Roberto seguía llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Yo apenas le hablaba. Patricia nunca quiso hablar con él. Cuando yo le pasaba el teléfono, ella negaba con la cabeza y se iba a su cuarto. «Todavía no estoy lista para perdonarlo, suegra», me decía. «Necesito que él entienda el daño que me hizo». Y entonces pasó algo que ahora veo con claridad, pero que en ese momento me pareció natural. Patricia empezó a tomar decisiones en mi casa. Pequeñas al principio. Cambiar la ubicación de los muebles de la sala porque le molestaba tener el sol en los ojos por las tardes. Reemplazar mi jabón de trastes porque el olor le daba náuseas. Comprar nuevas toallas porque las mías ya estaban muy viejas. «No se preocupe, suegra», me decía cuando yo protestaba levemente. «Yo lo pago. Usted ya hace mucho al dejarme quedar aquí». Pasó el primer mes, luego el segundo. Patricia ya no hablaba de irse. Yo no preguntaba cuándo se iría. Nos habíamos acostumbrado la una a la otra. O eso creía yo. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Un día, a mediados del tercer mes de su estancia en mi casa, yo estaba limpiando el cuarto de invitados donde Patricia dormía. Ella había salido a una cita médica. Mientras hacía la cama, mi mano tocó algo debajo de la almohada. Era su teléfono. Se le había olvidado llevárselo. No soy de esas personas que revisan los teléfonos ajenos. Nunca lo he sido. Pero justo en ese momento, el teléfono vibró con una notificación. Y sin querer, mis ojos cayeron sobre la pantalla. Era un mensaje de Roberto. Y lo que leí me heló la sangre. «Patricia, por favor, ya basta. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Mi mamá ya no me dirige la palabra por tu culpa». Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Por su culpa? ¿Qué quería decir con eso? Sé que no debía hacerlo. Sé que fue una invasión terrible de su privacidad. Pero algo dentro de mí, un instinto primitivo de madre, me hizo desbloquear el teléfono. Y gracias a Dios que lo hice, porque lo que encontré cambió todo. Deslicé la pantalla hacia arriba para ver el hilo completo de mensajes entre Patricia y Roberto. Y mientras leía, sentía cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete. Porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia». Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita, yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Los mensajes entre ellos venían desde hacía semanas, y lo que decían era demoledor. Roberto, Patricia, esto ya no tiene sentido. Solo dile a mi mamá que te perdoné y vuelve a casa. Patricia, todavía no. Me va a creer todo. Dale más tiempo. Roberto, ¿más tiempo? Ya llevas 2 meses ahí. Mi mamá está furiosa conmigo. Cree que soy un mal esposo. Patricia, exacto. Eso es lo que quiero. Que piense que tú eres el malo. Así cuando finalmente le pida lo que necesito, va a estar de mi lado. Seguí bajando, leyendo mensaje tras mensaje, y con cada línea sentía como la náusea crecía en mi estómago. Roberto, no puedo creer que esté haciéndote esto. Esto es manipulación pura. Patricia, llámalo como quieras. Yo lo llamo supervivencia. Tu mamá tiene esa casa grande para ella sola, tiene ahorros, tiene dinero de la pensión de tu papá, y nosotros estamos batallando para pagar la renta cada mes. ¿Por qué no debería aprovechar que me quiere? Roberto, porque es mi mamá, Patricia. Es mi mamá. Patricia, y yo soy tu esposa. ¿A quién eliges, Roberto? ¿A tu mamá o a mí?
Bajé más en la conversación, y lo que encontré después fue aún peor. Patricia. Además, el plan está funcionando perfectamente. Ya me tiene toda la confianza. Hoy me dijo que podemos remodelar el cuarto de invitados para convertirlo en cuarto del bebé. Lo va a pagar ella. ¿Lo puedes creer? Roberto, no sé si puedo seguir con esto. Se siente muy mal. Patricia. Pues acostúmbrate, porque cuando nazca el bebé, vamos a necesitar que ella nos ayude con muchas cosas más. Y va a hacerlo, porque cree que eres un mal padre y que yo soy la víctima. Es perfecto. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Las letras se volvían borrosas por las lágrimas que empezaban a llenar mis ojos. Seguí bajando. Había más, mucho más. Patricia, tu mamá es tan ingenua. Creyó todo lo que le dije sobre ti. Creyó que le dijiste que no querías al bebé. Creyó que me gritaste cosas horribles. Es tan fácil manipularla. Roberto, me siento como basura cada vez que me llama y me grita. ¿Sabes lo que se siente que tu propia madre piense que eres un monstruo? Patricia, pues aguántate un poco más. Pronto vamos a pedirle que nos deje vivir aquí permanentemente. Para que conozca a su nieto, le voy a decir, y va a aceptar, porque está sola, porque está desesperada por sentirse útil, porque es una vieja patética que necesita que la necesiten. Esa última frase fue como un cuchillo directo al corazón. Una vieja patética. Así me veía mi nuera. Así me había visto desde el principio. Y entonces comprendí. Todo había sido mentira. La pelea, los gritos, las palabras horribles que supuestamente Roberto le había dicho, las lágrimas, el llanto nocturno que yo escuchaba a través de la pared. Todo, absolutamente todo, había sido un teatro perfectamente calculado para manipularme, y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar de que cada palabra era como un golpe. Roberto, pero, ¿y si descubre la verdad? Patricia, no va a descubrirla. Es demasiado confiada. Además, incluso si llegara a sospechar algo, ya estaríamos viviendo aquí. Ya sería muy tarde. No nos va a echar a la calle con su nieto recién nacido. Roberto, no sé, Patricia, esto se siente muy mal. Patricia, ¿sabes qué se siente mal? Vivir en ese departamento horrible donde las paredes son de papel. Trabajar doble turno y apenas alcanzarnos para la renta. Tu mamá vive en una casa de 3 recámaras, ella sola. Tiene un jardín que ni siquiera usa. Tiene una cocina enorme donde solo cocina para ella. ¿Y nosotros? Nosotros apenas cabemos en 40 metros cuadrados. No, Roberto, esto no está mal. Esto es justicia. Justicia, decía. Justicia por yo tener una casa que había comprado con el sudor de 40 años de trabajo junto a mi esposo. Justicia por yo haber sido prudente con mis ahorros después de enviudar. Justicia por yo existir en mi propia casa. Bajé más en los mensajes y encontré algo aún más perturbador. Patricia. Además, cuando ya vivamos ahí, podemos empezar la segunda fase del plan. Roberto. ¿Cuál segunda fase? Patricia. Convencerla de que nos done la casa, o que ponga la casa a tu nombre. Le vamos a decir que es para proteger a su nieto, para asegurar su futuro. Va a firmar lo que sea por ese bebé. Roberto. Patricia. Eso sí que no. No voy a quitarle la casa a mi mamá. Patricia. No se la estás quitando, se la estás heredando antes de tiempo. Ella de todas formas te la va a dejar cuando se muera. ¿Cuál es la diferencia? Roberto, la diferencia es que ella sigue viva. La diferencia es que es su casa. Patricia. Ay, Roberto, siempre tan sentimental. Mira, si no quieres hacerlo, bien. Pero entonces cuando nazca el bebé y necesitemos dinero, tú le vas a pedir a tu mamá que nos preste. Y después que nos preste más y más, hasta que se quede sin nada de todas formas. ¿Eso prefieres? ¿O prefieres asegurar nuestro futuro ahora? No había más mensajes después de eso. Era la conversación más reciente. Me senté en la cama, todavía sosteniendo el teléfono, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. Podía escuchar el latir acelerado de mi corazón, el zumbido en mis oídos,
el sonido de mi propia respiración entrecortada. Todo lo que había creído en los últimos 3 meses era mentira. Cada lágrima de Patricia había sido fingida. Cada abrazo había sido manipulación. Cada «gracias, suegra» había sido parte de un plan calculado para robarme todo lo que tenía. Y Roberto había sido parte de esto. Mi hijo, mi único hijo, había participado en este engaño. Aunque ahora lo veía con dudas, con culpa, había sido parte de esto desde el principio. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Escuché la puerta principal abrirse. Patricia había regresado de su cita médica. «¡Suegra!», su voz llegó desde la planta baja. «Ya llegué. ¿Quiere que prepare la comida hoy?». Su voz sonaba alegre, despreocupada, la voz de alguien que cree que todo marcha según su plan, la voz de alguien que no sabe que su mundo está a punto de derrumbarse. Tomé el teléfono y bajé las escaleras. Cada escalón me pesaba como plomo. Mi mente iba a 1000 por hora, procesando todo lo que acababa de leer, tratando de decidir qué hacer. Patricia estaba en la cocina, sacando cosas de su bolso. Se volteó cuando me escuchó entrar y me sonrió. Esa sonrisa que ahora sé era completamente falsa. «Suegra, ¿qué hace con mi teléfono?», preguntó, y por primera vez detecté un cambio en su voz, una nota de alarma. Yo no dije nada, solo extendí el teléfono hacia ella con la pantalla abierta en los mensajes con Roberto. Vi cómo su rostro cambiaba de color, de rosado a pálido en segundos. Sus ojos se abrieron grandes, su boca formó una O de sorpresa y sus manos temblaron cuando alcanzó el teléfono. «Suegra, yo puedo explicar», empezó a decir con voz temblorosa. «¿Explicar qué?». Mi voz salió sorprendentemente calmada, aunque por dentro sentía como un volcán a punto de erupcionar. «¿Explicar cómo me has estado manipulando durante 3 meses? ¿Explicar cómo inventaste una pelea con mi hijo para quedarte en mi casa? ¿Explicar cómo planeaste robarme mi casa y mis ahorros? No es lo que parece». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora ya no me conmovían. Ahora sabía que esas lágrimas también eran falsas. «¿Ah, no?». Sentí como la rabia empezaba a subir por mi garganta. «¿Entonces no escribiste que yo soy una vieja patética? ¿No escribiste que era tan fácil manipularme? ¿No planeaste convencerme de que les diera mi casa?». Patricia se quedó callada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ya no intentaba negarlo. Sabía que la habían descubierto. «Suegra, por favor», susurró. «Nosotros solo queríamos una vida mejor. Usted tiene tanto y nosotros tenemos tan poco. ¿Y eso te da derecho a mentirme?», exploté finalmente. «¿A manipularme? ¿A hacer que odiara a mi propio hijo? ¿A usar a tu bebé como herramienta de manipulación?». Ella dio un paso atrás, asustada por mi tono. Yo lo siento, suegra. En serio lo siento. Sé que estuvo mal, pero no hay pero que valga». La interrumpí, sintiendo como las lágrimas finalmente empezaban a correr por mis mejillas también. «Yo te abrí mi casa, te abrí mi corazón, te traté como a una hija. Y tú solo me viste como una tonta que podías usar. ¿No es así?». «Sí lo es», grité, y mi voz se quebró. «Lo leí todo, Patricia. Leí cada mensaje. Leí cómo te reías de mí. Leí tus planes. Leí cómo planeabas robarme todo». Hubo un silencio pesado entre nosotras. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y nuestras respiraciones agitadas. «Quiero que te vayas», dije finalmente, con una voz que ya no reconocía como mía. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa ahora mismo. Suegra, por favor, deme una oportunidad de...». «¡Ahora!», grité nuevamente. «No quiero verte ni un segundo más en mi casa. Vete, vete». Patricia se quedó inmóvil por unos segundos, como procesando que su plan había fracasado completamente. Luego, sin decir más, subió corriendo las escaleras. Pude escuchar cómo empezaba a meter cosas en su maleta, el mismo sonido de cuando había llegado 3 meses atrás. Yo me dejé caer en una silla de la cocina, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. Cubrí mi rostro con las manos y empecé a llorar. No eran lágrimas silenciosas.
Eran sollozos profundos, dolorosos, de esos que nacen desde lo más hondo del alma. ¿Cómo había sido tan tonta? ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había permitido que me manipularan de esa forma? Pero lo que más me dolía, lo que me destrozaba el corazón en pedazos pequeños, era pensar en Roberto, mi hijo, mi único hijo. Él también había sido parte de esto. Él había participado en el engaño, aunque fuera a regañadientes. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Escuché los pasos de Patricia bajando las escaleras con su maleta. Se detuvo al pie de la escalera. Yo no levanté la mirada. «Suegra», dijo con voz muy bajita. «En serio lamento que haya pasado así. Yo sí llegué a apreciarla. No todo fue mentira». No le respondí. No tenía palabras. ¿Qué podía decirle a alguien que había jugado tan cruelmente con mis sentimientos? Escuché la puerta abrirse, luego cerrarse, el sonido de las ruedas de su maleta alejándose por el camino de entrada, el motor de un carro arrancando, y luego, silencio. Un silencio ensordecedor, vacío, que llenó toda la casa. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo. Podían haber sido minutos u horas. El sol empezó a ocultarse, llenando la cocina de sombras naranjas. Pero yo no me moví. Sonó mi teléfono. Era Roberto. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Lo volví a ignorar. Luego empezaron a llegar mensajes. «Mamá, Patricia me acaba de llamar llorando. Mamá, por favor, déjame explicarte. Mamá, las cosas no son como parecen. Mamá, sé que estás muy enojada, pero por favor, háblame». No respondí ninguno. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Esa noche no cené. Me fui a mi cuarto y me acosté vestida sobre la cama, mirando el techo en la oscuridad. Mi mente no dejaba de reproducir los mensajes que había leído. Cada palabra era como un veneno que se expandía por mis venas, una vieja patética. Es tan fácil manipularla. Cuando se muera. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono. Tenía 43 mensajes de Roberto y 16 llamadas perdidas. También había un mensaje de Patricia. Solo decía, «Lo siento mucho». Borré su mensaje sin responder. Los de Roberto los leí todos. Eran básicamente lo mismo. Explicaciones, justificaciones, súplicas para que lo dejara explicarse. Finalmente, le escribí solo una línea. «Ven a la casa esta tarde. Necesitamos hablar». Roberto llegó a las 4 de la tarde. Cuando abrí la puerta, vi que se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y su ropa arrugada como si se hubiera dormido con ella puesta. «Mamá», dijo apenas me vio, y su voz se quebró. «Mamá, lo siento tanto». No lo dejé entrar de inmediato. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. «¿Por qué, Roberto?», pregunté, y mi voz sonó cansada, vacía. «¿Por qué me hiciste esto?». Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. «No sé, mamá. Yo no quería». Patricia me convenció de que solo sería por un tiempo, que solo era para que tuvieras compañía. No sabía que ella tenía otros planes. ¿En serio esperas que te crea eso? Sentí como la rabia volvía a despertar. Leí los mensajes. «Roberto, todos. Tú sabías exactamente lo que ella estaba haciendo. Y no hiciste nada para detenerla». «Traté de detenerla», protestó débilmente. «Le dije que no siguiera, que esto estaba mal». «Pero no me dijiste a mí la verdad», lo interrumpí. «Me dejaste creer que habías sido cruel con tu esposa. Me dejaste odiarte. Me dejaste pensar que eras un mal hombre. ¿Sabes lo que eso me hizo, Roberto? ¿Sabes cuánto me dolió creer que había fallado como madre? Lo que escuché después me heló la sangre». Roberto levantó la mirada y había lágrimas en sus ojos. «Yo también pensé que habías fallado como madre, mamá», dijo, y su voz estaba llena de dolor. «Cuando me casé con Patricia, tú nunca la aceptaste realmente. Siempre la mirabas con desconfianza. Siempre hacías comentarios sutiles. Patricia decía que la hacías sentir menos, que nunca fui suficientemente bueno para ti porque me casé con ella. Y yo le creí.
Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Qué? Roberto, yo jamás... Puede que no lo dijeras con palabras, mamá, pero Patricia lo sentía. Y yo lo veía. Por eso cuando ella propuso este plan, parte de mí pensó que quizás te lo merecías un poco, por haber sido tan fría con mi esposa. Nos quedamos mirando el uno al otro, y en ese momento comprendí algo terrible. Mi nuera no solo había jugado conmigo, había jugado con Roberto también. Había llenado su cabeza con mentiras, había envenenado nuestra relación desde mucho antes de que ella llegara con su maleta a mi puerta. Yo nunca fui fría con Patricia, dije lentamente. Yo solo sentía que había algo en ella que no me inspiraba confianza, y parece que mi instinto no estaba equivocado. Roberto se pasó las manos por el rostro, exhausto. Lo sé, ahora lo sé. Cuando ayer me llamó llorando diciéndome que la habías descubierto, que habías leído los mensajes, fue como si por fin pudiera ver con claridad. Vi cómo me había manipulado a mí también, cómo había usado mi amor por ella para convencerme de lastimarte. ¿Y ahora qué, Roberto?, pregunté, sintiendo el cansancio en cada hueso de mi cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo esto? Él negó con la cabeza. No lo sé, mamá. Patricia es mi esposa. Está embarazada de mi hijo. Pero no puedo perdonarle lo que te hizo. No puedo perdonarle lo que nos hizo a ambos. ¿Sigues con ella? Estamos en la misma casa, pero apenas nos hablamos. Después de lo que pasó ayer, no sé si podemos seguir juntos. Lo dejé entrar finalmente. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde Patricia se había sentado 3 meses atrás llorando lágrimas falsas. «Mamá», dijo Roberto después de un largo silencio. «¿Puedes perdonarme algún día?» Lo miré. Era mi hijo, mi bebé que había cargado en brazos, el niño al que había enseñado a caminar, a hablar, a ser hombre. Y también era el hombre que me había traicionado, que había participado en un plan para aprovecharse de mí. «No lo sé, hijo», respondí honestamente. «Ahora mismo estoy muy herida, muy decepcionada. Necesito tiempo». Él asintió, aceptando mi respuesta. «Entiendo. Voy a darte todo el tiempo que necesites, pero quiero que sepas algo. Lo que Patricia y yo hicimos estuvo mal. Completamente mal. Y voy a pasarme el resto de mi vida tratando de compensártelo. Se fue después de eso, y yo volví a quedarme sola en mi casa. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No era la soledad tranquila de antes. Era una soledad pesada, dolorosa, llena de traición y decepción. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Los siguientes días fueron extraños. Yo iba por la casa haciendo mis rutinas normales, pero todo se sentía diferente. El cuarto de invitados donde Patricia había dormido, la cocina donde habíamos cocinado juntas, la sala donde nos habíamos sentado a platicar, todo estaba contaminado con el recuerdo de su engaño. Limpié el cuarto de arriba a fondo. Lavé las sábanas, las toallas, aspiré cada rincón, como si pudiera limpiar también la traición. Roberto me llamaba cada 2 días. Yo contestaba, pero nuestras conversaciones eran breves, formales. Él me contaba que Patricia y él estaban intentando ir a terapia de pareja, que ella insistía en que estaba arrepentida, que quería disculparse conmigo. «No quiero hablar con ella», le dije claramente. «No ahora, quizás nunca». «Lo entiendo, mamá». Las semanas pasaron. Abril se convirtió en mayo, mayo en junio, y con cada día que pasaba, yo intentaba procesar todo lo que había pasado, todo lo que había sentido. Me di cuenta de algo doloroso. Patricia había sido inteligente en su manipulación. Había identificado perfectamente mis puntos débiles, mi soledad, mi necesidad de sentirme útil, mi deseo de ser abuela, mi amor por mi hijo, y había explotado cada uno de esos puntos con precisión quirúrgica. Pero también me di cuenta de otra cosa. Yo había permitido que lo hiciera. Había ignorado mi instinto inicial sobre ella. Había elegido ver solo lo que quería ver. Había sido cómplice de mi propio engaño. Eso fue, quizás, lo más difícil de aceptar. Un día de junio sonó mi timbre. Cuando abrí, encontré a Roberto parado ahí, pero no estaba solo.
Patricia estaba con él. Su vientre ahora era notoriamente grande. Calculé que debía estar de casi 6 meses. «Mamá», dijo Roberto rápidamente, viendo mi expresión. «Por favor, solo escúchala. Eso es todo lo que te pido». Yo miré a Patricia. Ella tenía la cabeza baja, las manos sobre su vientre. «Suegra», dijo con voz muy bajita. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que no merezco ni siquiera que me dirija la palabra, pero por favor, déjeme disculparme». No dije nada. Solo me hice a un lado para dejarlos entrar. Nos sentamos en la sala, el mismo sofá donde todo había comenzado. Patricia tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando mucho. «Suegra», empezó a decir, y su voz temblaba. «Lo que hice estuvo imperdonablemente mal. Yo no tengo excusa. No hay nada que pueda decir que justifique cómo la traté, cómo la manipulé, cómo abusé de su confianza y su bondad». Hizo una pausa, respiró profundo y continuó. «Crecí en una familia donde nunca hubo suficiente de nada. Dinero, comida, amor, todo siempre fue escaso. Y desarrollé esta mentalidad de supervivencia, esta idea de que tengo que tomar lo que pueda cuando pueda, porque si no, me van a dejar sin nada. Cuando vi que usted tenía esta casa grande, que tenía ahorros, que vivía sola, algo en mí se activó, y pensé que tenía derecho a una parte de eso, que yo lo merecía». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no lo merecía. No merecía nada de lo que usted me dio, ni su confianza, ni su cariño, ni su techo. Y definitivamente no merecía ser tratada como familia. Yo arruiné eso. Destruí la posibilidad de que tuviéramos una relación real, genuina, porque preferí la manipulación. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «He estado yendo a terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice, tratando de ser mejor persona. No por Roberto, no por usted, por mí misma y por mi bebé. Porque no quiero que mi hijo crezca con una madre que es capaz de hacer lo que yo hice». Miró directamente a mis ojos por primera vez. «No espero que me perdone. No espero que volvamos a hablar. Solo quería que supiera que lo siento. Con todo mi corazón, lo siento. Usted no se merecía lo que le hice. Nadie se lo merece». Se quedó callada después de eso. Roberto la miraba con una mezcla de tristeza y algo que parecía ser orgullo, como si estuviera orgulloso de que ella hubiera podido decir esas palabras. «Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario. Aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia. ¿Vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Yo me quedé callada por largo rato, procesando sus palabras. Parte de mí quería creerle. Quería creer que estaba genuinamente arrepentida. Pero otra parte, la parte que todavía sangraba de la herida que me había causado, no podía confiar. «Aprecio que hayas venido», dije finalmente. «Aprecio tu disculpa, pero necesito que entiendas algo, Patricia. Lo que me hiciste me destrozó. No solo me dolió el engaño, me dolió descubrir cómo me veías realmente, como una vieja patética, como alguien tan fácil de manipular, como un medio para un fin». Ella empezó a negar con la cabeza. «Yo nunca debí escribir eso. Nunca debí». «Pero lo escribiste», la interrumpí suavemente. «Y esas palabras dijeron tu verdad en ese momento, y no puedo simplemente olvidarlas». «Lo sé», susurró. «Lo sé, y entiendo que sea imperdonable». «No dije que fuera imperdonable», le aclaré. «Dije que necesito tiempo, mucho tiempo. Y honestamente, no sé si algún día podré perdonarte completamente. Pero,
puedo intentarlo. Por mi nieto, si no por otra cosa, puedo intentarlo. Vi como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. ¿En serio? En serio, confirmé. Pero con condiciones. Primera, no más mentiras. Nunca más. Si hay algo, cualquier cosa, me lo dicen directamente. Segunda, esto va a ser a mi ritmo. No voy a forzar una relación que no siento. Y tercera, van a terapia, los dos, juntos e individuales. Porque lo que pasó aquí no fue solo tu culpa, Patricia. Roberto también participó. Y ambos necesitan trabajar en ustedes mismos. Ambos asintieron vigorosamente. Lo que digas, mamá, dijo Roberto. Haremos lo que sea necesario. Después de que se fueron, me quedé sentada en el sofá durante horas. Había dado el primer paso. Había aceptado la disculpa de Patricia, o al menos había abierto la puerta a la posibilidad del perdón. Pero eso no significaba que todo estuviera bien. No significaba que la herida hubiera sanado. Significaba solo que estaba dispuesta a intentar sanar. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Patricia y Roberto venían a visitarme una vez por semana. Al principio, las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezamos a encontrar un ritmo. Patricia me hablaba de sus sesiones de terapia, de las cosas que estaba descubriendo sobre sí misma. Me contaba sobre su infancia, sobre cómo había crecido viendo a su madre manipular a la gente para sobrevivir y cómo había aprendido esos mismos patrones. No es una excusa, me decía siempre, solo es una explicación. Lo que hice estuvo mal, sin importar por qué lo hice. Yo apreciaba eso. Apreciaba que no tratara de justificar sus acciones, solo de explicarlas. Roberto también estaba cambiando. Estaba aprendiendo a poner límites, a no dejarse manipular, a ser más honesto con sus emociones. Creo que parte del problema, me dijo un día, es que nunca aprendí a confrontar. Siempre tomaba el camino fácil, el que causaba menos conflicto. Y eso me convirtió en cómplice de algo terrible. Tenía razón. Y el hecho de que pudiera reconocerlo era un paso importante. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. En agosto, cuando Patricia estaba de 8 meses, recibí una llamada de Roberto. Su voz sonaba extraña, tensa. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedo ir?» «Claro, hijo. ¿Qué pasa?» «Prefiero decírtelo en persona». Llegó una hora después. Y lo que me dijo ese día cambió todo nuevamente. «Mamá», empezó a decir, sentándose frente a mí en la sala. «Hay algo que Patricia nunca te dijo. Algo que yo tampoco te dije. Y creo que es momento de que lo sepas». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué es, Roberto?» Él respiró profundo, como preparándose para soltar algo muy pesado. «El plan de que Patricia se viniera a vivir contigo no fue idea de ella, fue mía. Sentí como el piso se movía bajo mis pies». «¿Qué?» «Fue mi idea, mamá. Yo fui quien le sugirió a Patricia que fingiera una pelea conmigo y que viniera a quedarse aquí. Yo fui quien le dijo que te dijera que no quería al bebé. Yo orquesté todo». No podía creer lo que estaba escuchando. Pero en los mensajes, tú parecías incómodo. Tú le dijiste que... Esos mensajes fueron después, mamá. Después de que el plan ya estaba en marcha y yo empecé a sentirme culpable. Pero el plan original, la idea inicial, fue mía. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «¿Por qué, Roberto? ¿Por qué me harías esto?» Él también lloraba ahora. «Porque estaba desesperado, mamá. Porque Patricia y yo estábamos en una situación financiera horrible. Porque acabábamos de enterarnos del embarazo y no sabíamos cómo íbamos a pagar todo. Y pensé que tú podrías ayudarnos. Pero sabía que si solo te pedía ayuda, probablemente me dirías que no, que tenía que aprender a valerme por mí mismo». Se limpió las lágrimas con la manga de su camisa. «Entonces ideé este plan. Hice que Patricia viniera aquí y te convenciera de que yo era el malo. Porque sabía que si pensabas que ella era la víctima, harías cualquier cosa por ayudarla. Y funcionó, mamá. Funcionó perfectamente, hasta que Patricia se salió del guión.
¿Se salió del guión? Él asintió. El plan original era quedarse solo un mes. Solo para que tú le agarraras cariño a Patricia y luego, cuando volviera conmigo, nos ayudaras económicamente. Pero Patricia vio una oportunidad más grande. Vio que podía quedarse aquí, vivir aquí, eventualmente conseguir que le dieras la casa, y empezó a ir más allá de lo que yo había planeado. Y tú no la detuviste. Traté, dijo débilmente, pero para entonces ya me había dado cuenta de lo que había hecho, de cómo te había lastimado, y cada vez que hablaba contigo por teléfono y te escuchaba furiosa conmigo, me odiaba más a mí mismo, pero no sabía cómo detener lo que yo mismo había comenzado. Nos quedamos en silencio, un silencio denso, pesado, lleno de todas las palabras no dichas de años. ¿Patricia sabe que me estás diciendo esto?, pregunté finalmente. ¿Sí? De hecho, fue ella quien me convenció de que te lo dijera. Dijo que no podíamos construir algo real sobre mentiras, que si de verdad queríamos que nos perdonaras, tenías que saber toda la verdad. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Por segunda vez en meses, sentí como todo lo que creía saber se desmoronaba. Pero esta vez era peor, porque no era mi nuera la que me había traicionado principalmente. Era mi hijo, mi propia sangre, el niño que había crecido en mi vientre, que había alimentado con mi pecho, que había cuidado durante enfermedades y pesadillas. Él había sido el cerebro detrás de todo. Patricia había solo seguido su plan y luego lo había expandido. «¡Vete!», susurré, sin poder mirarlo a los ojos. «Mamá, vete», grité esta vez. «Vete de mi casa, vete y no vuelvas. Mamá, por favor. ¡Que te vayas!». Mi voz se quebró completamente. «No quiero verte. No puedo ni mirarte ahora mismo». Roberto se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta con pasos pesados. Antes de salir, se volteó una última vez. «Lo siento, mamá. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Soy un cobarde. Siempre lo fui. Pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor. Por mi hijo, por Patricia y por ti». La puerta se cerró detrás de él, y yo me derrumbé. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por la traición, lloré por la ingenuidad, lloré por la relación con mi hijo que quizás nunca volvería a ser la misma. Lloré por todo lo que había perdido en estos meses, pero sobre todo, lloré por mí misma. Por la mujer que había sido tan necesitada de amor y compañía que había ignorado todas las señales de alarma. Por la madre que había criado a un hijo capaz de hacerle algo así. Por la suegra que había sido tan fácil de manipular. Pasaron días. Yo no contestaba el teléfono, no abría la puerta, apenas comía. Me había encerrado en mi casa, en mi dolor, sin saber cómo salir de ahí. Jamás sospeché que detrás de todo aquello. Y entonces, una tarde, recibí una visita inesperada. Escuché el timbre y, por inercia, fui a abrir sin ver quién era. Era Patricia, sola, con su vientre enorme de 9 meses, respirando con dificultad después de subir los escalones de mi entrada. «Suegra», dijo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente debería irme. Pero necesito hablar con usted. Por favor». Algo en su voz, en su mirada, me hizo hacerme a un lado y dejarla entrar. Nos sentamos en la sala. Ella se acomodó con dificultad en el sofá, con una mano en su vientre. «El bebé podría llegar en cualquier momento», dijo, mirando su barriga. «Y yo no puedo traer a mi hijo al mundo sin intentar arreglar esto antes». «No sé si hay algo que arreglar, Patricia», dije con voz cansada. «Todo fue mentira desde el principio. Todo. No todo», dijo ella suavemente. «Mis sentimientos por usted, esos se volvieron reales. Cuando llegué aquí con mi maleta, siguiendo el plan de Roberto, yo solo estaba actuando. Pero con el tiempo, con cada día que pasaba aquí, con cada conversación que teníamos en la cocina, con cada abrazo que me daba, algo cambió en mí. Se limpió las lágrimas. Empecé a ver en usted a la madre que nunca tuve. Empecé a sentir cariño genuino. Y eso me asustó.
porque era más fácil seguir adelante con el plan si usted solo era un medio para un fin. Pero usted se volvió real para mí. Sus sentimientos, su bondad, su soledad, todo se volvió real. ¿Por qué no detuviste el plan entonces?, pregunté. ¿Por qué seguiste adelante? Porque soy una cobarde, admitió. Porque a pesar de que empecé a quererla, la necesidad de seguridad económica era más fuerte. El miedo a volver a ese departamento horrible, a seguir batallando con el dinero. Ese miedo era más fuerte que el amor que estaba desarrollando por usted. Tomó aire profundamente. Pero cuando me descubrió, cuando leyó esos mensajes, fue como si me viera a mí misma desde afuera por primera vez. Vi lo que había hecho, vi a la persona horrible en la que me había convertido, y en ese momento supe que tenía que cambiar. No por el plan, no por Roberto, por mí, porque no quería ser esa persona. ¿Y por eso fuiste a terapia? Sí, y ha sido durísimo. Enfrentarme con las partes de mí que no quiero ver. Admitir que soy capaz de ser manipuladora y cruel. Trabajar en cambiar esos patrones que aprendí desde niña. Pero lo estoy haciendo, porque lo necesito, porque mi hijo merece una madre mejor. Se tocó el vientre con ternura, y porque usted merece mejor, suegra. Merece una nuera que la quiera de verdad. No por lo que tiene, no por lo que puede darle, sino por quién es, por la mujer cálida, bondadosa y fuerte que es. Sus palabras me tocaron profundo, muy profundo. Patricia, dije lentamente, creo que tú y Roberto necesitan entender algo. No puedo volver a confiar en ustedes completamente. Quizás nunca pueda. Lo que pasó me cambió. Me hizo más cautelosa, más desconfiada. Y eso me duele, porque yo no era así antes. Lo sé, susurró. Y lo acepto. Acepto que tenga derecho a no confiar en mí. Pero continué. Voy a ser abuela. En cualquier momento va a nacer mi nieto. Y no quiero que él crezca en medio de este dolor, de esta ruptura familiar. No quiero que pague por los errores de sus padres. La miré directamente a los ojos. Así que voy a hacer algo que es muy difícil para mí. Voy a perdonar. No porque lo merezcan. No porque haya olvidado lo que hicieron, sino porque me niego a dejar que la amargura y el resentimiento me consuman. Me niego a desperdiciar lo que me queda de vida siendo una mujer amargada y sola. Patricia empezó a llorar abiertamente. Pero, agregué con firmeza, el perdón no significa olvido. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que estoy dispuesta a darles otra oportunidad de construir algo real. Algo basado en honestidad esta vez. ¿Crees que pueden hacer eso? Sí, dijo ella entre sollozos. Sí, suegra, lo prometo. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándole que puedo ser mejor, que puedo ser la nuera que merece. La abracé. Y esta vez, ese abrazo fue diferente. No era el abrazo ingenuo de alguien que no conoce la verdad. Era el abrazo consciente de alguien que elige amar a pesar del dolor, que elige perdonar a pesar de la herida. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. 2 días después, a las 3 de la mañana, recibí una llamada de Roberto. Mamá, su voz sonaba emocionada, nerviosa. Ya va a nacer. Patricia está en trabajo de parto. ¿Puedes venir al hospital? Me vestí rápido y conduje al hospital. Durante todo el camino, mi corazón latía fuerte. Iba a conocer a mi nieto. A pesar de todo lo que había pasado, iba a tener un nieto. Cuando llegué al hospital, Roberto estaba en la sala de espera. Se levantó inmediatamente al verme.
Mamá, dijo, y había lágrimas en sus ojos. Gracias por venir. ¿Cómo está Patricia? Todavía en trabajo de parto. Dicen que faltan unas horas más. Mamá, yo necesito decirte algo antes de que nazca el bebé. Nos sentamos en las incómodas sillas de hospital. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, empezó a decir, en las decisiones que tomé, en el tipo de hombre en el que me convertí. Y me di cuenta de algo. Yo culpaba a mi situación económica, culpaba a la necesidad. Pero la verdad es que lo que hice vino de un lugar más oscuro. Vino de sentirme con derecho. Me miró directamente. Crecí viendo cómo tú y papá trabajaban duro por esta casa, por darme una buena vida. Pero en algún punto, dejé de ver eso como un sacrificio que hicieron por amor. Empecé a verlo como algo que me debían, como si ustedes hubieran tenido la obligación de darme todo. Y cuando me casé con Patricia y las cosas se pusieron difíciles económicamente, sentí que tú tenías la obligación de ayudarme, no solo como madre, sino como si me debieras algo. Se limpió las lágrimas. Pero no me debías nada, mamá, absolutamente nada. Tú ya habías hecho más que suficiente. Y el hecho de que haya sentido que tenía derecho a manipularte, a lastimarte, solo para obtener lo que yo creía que merecía, eso habla de un problema profundo en mí. Un problema que estoy trabajando en terapia, pero un problema que me va a tomar años resolver completamente. Tomé su mano entre las mías. Roberto, hijo, todos cometemos errores. Todos tenemos partes oscuras. Lo importante es reconocerlas y trabajar en ellas. Y tú estás haciendo eso. Estás siendo honesto, estás yendo a terapia, estás tratando de cambiar. Eso es lo que importa. ¿Me perdonas, mamá?, preguntó con voz quebrada. ¿De verdad me perdonas? Te perdono, dije, y lo abracé. Porque eres mi hijo, y porque el amor de madre es más fuerte que la decepción, pero también necesito que entiendas que la confianza se tiene que reconstruir, y eso va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites, mamá, todo el tiempo del mundo. Estuvimos ahí, abrazados en esa sala de espera de hospital, llorando juntos, sanando juntos. 4 horas después, una enfermera salió con una sonrisa. ¿Familia de Patricia González? Nos levantamos de un salto. Ya nació, dijo la enfermera. Es un niño sano. Mamá y bebé están perfectos. ¿Quieren pasar a conocerlo? Entramos a la habitación. Patricia estaba recostada en la cama, exhausta pero radiante, con un pequeño bulto envuelto en mantas en sus brazos. «Suegra», dijo al verme, y su sonrisa era genuina. «Venga, conozca a su nieto». Me acerqué lentamente. Patricia apartó la mantita de la carita del bebé, y ahí estaba, mi nieto, pequeño, perfecto, con los ojos cerrados y la boca haciendo un puchero. «Se va a llamar Ernesto», dijo Roberto, parado junto a mí, como el abuelo. Sentí como las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas. Mi esposo, mi Ernesto, viviría de nuevo en este niño. ¿Puedo cargarlo?, pregunté. «Por supuesto». Patricia extendió al bebé hacia mí. Es su nieto. Tomé al pequeño Ernesto en mis brazos. Era tan liviano, tan frágil. Y mientras lo miraba, mientras sentía su pequeño cuerpo calentito contra mi pecho, algo cambió en mí. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Todas las heridas, todos los rencores, todo el dolor, seguían ahí. No habían desaparecido. Pero mirando a este niño, este pequeño ser inocente que no había pedido nacer en medio de todo este caos familiar, comprendí que tenía que elegir. Podía elegir aferrarme al dolor. Podía elegir la amargura. Podía elegir mantenerme alejada de Roberto y Patricia, usar mi herida como escudo. O podía elegir sanar, elegir perdonar, elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Y mirando los ojitos cerrados de Ernesto, supe qué camino quería tomar. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome:
¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Mercedes Ramírez. Tengo 67 años y esta ha sido mi historia. Han pasado 2 años desde que nació Ernesto. 2 años de reconstrucción lenta, de conversaciones difíciles, de establecer límites nuevos y de aprender a confiar otra vez. Patricia y Roberto nunca volvieron a pedirme nada. De hecho, hicieron lo contrario. Trabajaron duro, ahorraron, mejoraron su situación económica. El año pasado se mudaron a un departamento más grande. No fue fácil para ellos, pero lo lograron solos, con su esfuerzo. Yo veo a mi nieto 3 veces por semana. A veces Patricia me lo trae y tomamos té mientras Ernesto juega en la sala. Otras veces voy yo a visitarlos. Ya no vivo en mi casa con ellos, como ellos habían planeado originalmente. Y está bien así. Necesitamos nuestros espacios. Nuestra relación es diferente ahora. Ya no hay esa ingenuidad inicial. Pero hay algo más valioso. Hay honestidad, hay respeto, y hay un amor que ha sido probado y hay de alguna manera fortalecido por la adversidad. ¿Les he perdonado completamente? Honestamente, no sé. Algunos días siento que sí. Otros días, todavía me duele recordar aquellos mensajes, aquellas palabras, una vieja patética. A veces todavía me despierto en la noche pensando en eso, pero he aprendido que el perdón no es un evento único. No es algo que haces una vez y ya está. El perdón es una decisión que tomas cada día. Es elegir no dejar que el resentimiento te consuma. Es elegir ver a las personas por quien están tratando de ser, no solo por quien fueron en su peor momento. Patricia cambió. De verdad cambió. No perfectamente, porque nadie cambia perfectamente, pero está tratando. Va a terapia religiosamente. Lee libros sobre crianza saludable y sobre cómo romper patrones familiares tóxicos. Me llama no solo cuando necesita algo, sino cuando quiere platicar, cuando quiere mi consejo, cuando simplemente quiere compañía. Y Roberto. Roberto está aprendiendo a ser el hombre que siempre supe que podía ser. Un buen padre, un esposo presente, un hijo que valora a su madre no por lo que puede obtener de ella, sino por quién es ella como persona. ¿Fue fácil? No. Hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que pensé que sería más fácil simplemente alejarme y vivir sola el resto de mis días. Pero el amor, el verdadero amor, no es fácil. El amor es trabajo, es compromiso, es elegir quedarse incluso cuando duele. Y ahora, mientras veo a mi nieto correr por mi jardín, escuchando su risa llenar estos espacios que estuvieron vacíos por tanto tiempo, sé que tomé la decisión correcta. Porque al final, todos merecemos segundas oportunidades. Todos merecemos la posibilidad de ser mejores de lo que fuimos. Y a veces, el mayor acto de amor es darle a alguien esa oportunidad, incluso cuando nos lastimaron profundamente. Mi historia no es perfecta. No tiene un final de cuento de hadas donde todo se resolvió mágicamente, pero es mi historia, es real. Y si hay algo que he aprendido en estos 67 años de vida es esto. La vida no es perfecta. Las familias no son perfectas, las personas no son perfectas, pero el amor, cuando es genuino, cuando es consciente, cuando es elegido día tras día a pesar de las heridas y las imperfecciones, ese amor sí que es perfecto. Porque es el amor que sana, el amor que transforma, el amor que hace posible seguir adelante. Y eso, mi querida amiga que me has escuchado durante estas 2 horas, es lo más valioso que puedo dejarte. No te quedes atrapada en el dolor. No te quedes anclada en la traición. Las personas pueden cambiar, las relaciones pueden sanar, y tú eres más fuerte de lo que crees,
Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haberme escuchado sin juzgarme, por haber estado aquí mientras yo liberaba este peso que he cargado por tanto tiempo. Que encuentres tu propia sanación, que encuentres tu propio perdón y que encuentres la paz que tanto mereces. Con todo mi corazón, Mercedes. Fin.